Entonces, al igual que en la PA, vamos a evaluar dos casos. Vamos a evaluar dos casos. Cuando la PG tiene número par de términos y luego cuando la PG tiene cantidad impar de términos. ¿Ok? Veamos. Ya sabes que acá no hay uno solo ubicado en el centro, sino que vamos a encontrar a dos términos ubicados en el centro. ¿Ok? Ahí tengo 6 términos. Igual, se pueden emparejar como se hacía en la aritmética. Términos equidistantes. Seguimos hablando de términos equidistantes. De los extremos o del centro. De los extremos o del centro. Entonces, ¿qué pasa con esos términos equidistantes? En la progresión geométrica ya no sumamos, ahora multiplicamos. Este símbolo se usa para multiplicación, el símbolo pi, pero voy a poner la p de producto. 2 por 64, 128. El producto acá, 128. El producto acá, 128. Entonces, ¿cómo sería ahora la propiedad? ¿Cómo se enunciaría la propiedad? Si en la progresión aritmética decíamos que la suma de términos equidistantes son iguales, ¿cómo vamos a enunciar ahora la propiedad? A ver, Saldaña, Ceballos, Gianluigi. Saldaña, Ceballos, Gianluigi. Llegó a ingresar Saldaña, Ceballos, Gianluigi. Sánchez Zapata Ángel. Sánchez Zapata Ángel. Rojas Delgado Paul. Rojas Delgado Paul. ¿Cómo enunciaríamos esa propiedad? Rojas Delgado Paul. Rojas Condemarín. Sí, ¿Cómo sí. sería el enunciado de esa propiedad? Como el enunciado. ¿Cómo enunciarías esta propiedad que estoy explicando acá? Yo, Xiomara Romero, ¿cómo lo enunciarías? Xiomara Romero, Sí, profesor. ¿cómo lo enunciarías? Escribe con palabras esta propiedad, en otras palabras. Am,
es términos equidistantes ¿Qué tienen los términos equidistantes? que el término primero y el último siempre van a sumar lo mismo que los del centro. ¿Algo A así? ver, en la aritmética era la suma, estoy hablando ahorita acá en la geométrica, estoy explicando qué se cumple. En la geométrica ya no sumamos. ¿Qué he dicho que estoy haciendo acá? ¿Qué he dicho que se cumple ahora en la geométrica? Disculpe, profesor, se multiplica. El producto, pues ahora es el producto. El producto de los términos equidistantes siempre es lo mismo. Es el mismo, ¿no? Eso es simplemente la propiedad. El producto de términos equidistantes siempre va a salir lo mismo. ¿Está claro? Sí, profesor. En la aritmética era la suma. En geométrica es el producto. El producto de términos equidistantes siempre es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ahora, ¿qué pasa si la PG tiene cantidad impar de términos? ¿Qué pasa si la PG tiene cantidad impar de términos? ¿Qué va a ocurrir ahí? Entonces, vamos a escribir. Un término más. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que va a existir un solo término en el centro. Ocurre que va a existir un solo término central. Un solo término central. Él es el término central. Ahora, ¿qué pasa con el producto de los términos equidistantes? Entonces, vamos multiplicando. Acuérdate que multiplicamos, ya no sumamos. En la geométrica multiplicamos. Sean testarudos. 128 por 2. 256. Entonces, ¿qué relación vemos entre el producto y el que está en el centro? ¿Qué observamos ahora? Correcto. Paul Cianca está escribiendo por ahí. Correcto, Paul. Entonces, ahora la propiedad sería que el producto de términos equidistantes me va a dar
el término central al cuadrado. Es el término central elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora cuando les pregunte la propiedad de la PG, no saben qué decir. Todas las propiedades están asociadas al producto de los términos equidistantes. Entonces, como acá tenemos tres términos, dice, 3 madres impacientes esperan consulta con sus respectivos niñitos. Uno tiene un día de nacido, el otro tiene 37 días de nacido y el otro tiene 289 días de nacido. El pediatra, para entretenerla, les pide que averigüen dentro de cuántos días las edades de sus niños estarán en progresión geométrica. Dentro de cuántos días las edades de sus niños estarán en progresión geométrica. ¿Qué significa? Significa que van a transcurrir a partir de ese momento un número de días desconocido, que lo voy a llamar X días. Entonces, si va a transcurrir un número de días desconocido, es lógico que las edades se incrementen, pues, en X días. Y así, recién aumentados formarían una PG. En esa PG, Jefferson Romero, Sí, profe. dime, ¿esa PG cuántos términos tiene? 3 términos. 3 términos, cantidad par o cantidad impar. Impar. ¿Qué podrías aplicar ahí para resolver ese ejercicio? El producto de términos equidistantes es igual al término central al cuadrado. Correcto, entonces díctame, ¿cómo escribo la ecuación? Sería x más 1 por 289 más x es igual a 37 más x al cuadrado. Correcto. Tiene que aplicar esta propiedad de acá, porque tienes una cantidad impar de términos. Y con eso el problema sale multiplicando x cuadrado más la suma 1 más 289, 290 por el término común que es x, más el producto de los no comunes, cuadrado del primero, doble producto, cuadrado del segundo, 7 al cuadrado 49, 4, 21, 42 y 4, 46, llevas 4, 1369. ¿Qué se elimina? Se elimina el x cuadrado. Pasa el 74 a restar. ¿Qué nos quedaría? 290 menos 74.
216 o no. X. 289 viene a restar. 0. 8. 0. ¿Qué nos quedaría? 5 creo. Sí, profe. Entonces la respuesta sería dentro de 5 días. ¿Dónde está lo difícil? No hay nada difícil ahí. ¿Estamos de acuerdo? Habla. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Con esa propiedad se ha resuelto el problema. A ver. Xiomara Romero. Xiomara profesor. Romero. ¿A qué Sí, figura profesor. denominamos un cuadrilátero? ¿A qué figura denominamos un cuadrilátero? ¿O qué características tiene una figura para llamarse cuadrilátero? 4 lados. Tiene 4 lados, pues. ¿Por qué respondes con vergüenza? Es una figura de 4 lados, pues se llama cuadrilátero. Entonces, nos está diciendo que los ángulos de un cuadrilátero forman una progresión geométrica. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo representarías? ¿Qué valor le pondrías a cada uno de los 4 ángulos? Si sabes que están en progresión geométrica. La clase pasada, A por Q, A por Q cuadrado, A por Q cubo. Ya dime, Xiomara, ¿cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? Solo respondes tú y el resto se calla. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? 360. Ahí tienes una ecuación. Yo sumo los 4 valores de los ángulos y te tiene que salir 360. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Pero hay otro dato. ¿Cuál es el otro dato? ¿Qué dice ahí? Que el último es 9 metros al segundo. ¿Cómo sería? Díctame esa ecuación. Que AQ elevado a la 3, elevado al cubo es igual a 9 por AQ. 9 veces AQ. ¿De acuerdo? ¿Cómo resuelves Sí. eso? ¿Qué se elimina? ¿Qué se elimina?
Una A y una Q. Una A y una Q, muy bien. Todavía te va a quedar Q cuadrado, ¿correcto o no? ¿Qué valores Sí. toma Q? 3. ¿Solamente 3? Y menos 3. Q cuadrado igual a 9 tiene dos soluciones. Puede ser 3 o menos 3. ¿Por qué descartas el 3? El 3 negativo, ¿por qué lo descartas? ¿Y por qué te quedas con el 3 positivo? Porque un ángulo nunca es negativo. Correcto. Muy bien. Entonces, en realidad hay dos soluciones en esta ecuación, pero hay que pensar que estamos trabajando con ángulos en geometría y la medida de los ángulos tienen que ser positivos. Muy bien. Ya encontraste Q. Ahora, ¿podría reemplazar acá o no? Si Q vale 3, Sí. esto se convierte en 3. Este se convierte en 9. ¿Es correcto o no? Sí. Y esto se convierte en 27. Vamos. ¿Cuánto sale A? Suma, Sería, suma. sería 40 es igual a 4. ¿Cuánto vale A? 9. ¿Y ese 9 vendría a ser la medida del menor ángulo o no? Sí. Claro, porque ahí dice A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, Xiomara. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hablen. No, profe. A ver, seguimos. El primer y quinto término de la progresión geométrica. El primero y el quinto término de la progresión geométrica son respectivamente 12 y 972. La progresión geométrica consta de 21 términos. ¿Pero qué te piden? Vamos, ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden? El tercer término. La suma de cifras del tercer término, ¿no? Sí. Muy bien. Brian Condemarín. Sí. ¿Cómo resolverías eso? Está facilito, ¿eh?
Ya, Brian con el Marín. No sé hacerlo, profesor. Ok. Rosa Saavedra. Profesor, ¿Cómo resolverías eso? profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Eh, son números impares. O sea, son de términos impares. Así que el 12 por el 200, la suma de los términos equidistantes es igual al término central al cuadrado. La suma, así decía la propiedad que hemos mencionado hace ratito. Hablaba de El suma producto, el producto, el producto. Producto, profesor. Salvajínica. El producto. Correcto. Tenías que darte cuenta que aquí el término tercero está ubicado en el centro. Olvídate del resto. Eso es un distractor que te hace perder el tiempo nada más. Tú lo resolverías solamente con los datos que te han dado. El término 1 y el término 5 serían términos equidistantes. Para el término 3, pues. Para el término 3. Así lo verías. Y entonces el producto 12 por 972 es igual al término tercero al cuadrado. Ahora descuartizas. Descomposición canónica. Descomposición canónica. Cuarta. Tercia. Ahora vamos con el 972. 972. Cuarta. 2 por 4, 8 para 9, 1. 4 por 4, 16, 1, 3. Y este es 3 a la quinta. Entonces, juntando las bases, porque se están multiplicando, se van a juntar las bases, se suman los exponentes. 2 a la cuarta. Por 3 a la sexta. Pasas a sacar raíz. ¿Qué pasa cuando sacas raíz? Los exponentes se reducen a la mitad. Los exponentes salen reducidos a la mitad. ¿Cuánto sale ese resultado? 3 al cubo, 27. 27 por 4. 108. Pero no te han pedido el valor del tercer término. ¿Qué te han pedido? La suma de cifras. ¿Cuál sería la respuesta? ¿9 no? Estamos. Hablen. Sí, profe. Muy Sí, bien. profesor. No es necesario que trabajes con el primero y el último. Tú puedes cortar la sucesión donde te conviene. Muy bien, Rosita Saavedra.
¿Qué habíamos dicho que significaba interpolar? Agregar. Agregar. A ver, Anita, estás con ganas de hablar. Ah, ya. Dicen que se interpola cuatro medios geométricos desde 165. Ya. Yo lo he tomado como el término 1 a 160 y le he agregado cuatro medios geométricos, o sea, le he agregado cuatro términos. Y entonces el 5 sería el término 6. Luego, del término 1 al término 6, se ha multiplicado 4, o sea, para pasar, lo he puesto por Q quinto, o sea, ay, ¿cómo lo explico? Sí, no te ¿Está bien? preocupes. Sí. ¿Entiende? O sea, que como se va multiplicando porque es progresión geométrica, ya pues le he puesto por 5, porque el 6 menos 1 es elevado de 5. ¿Sí me entienden, no? Ya, luego el 160 por el Q quinto es igual a 5, Q quinto es igual a 1 sobre 32 y la razón, sí, la razón geométrica es un medio. Y luego me dicen que debo hallar la suma de los últimos términos de la progresión geométrica formada. Entonces, voy a hallar el término quinto, que básicamente sería 10, y te dicen la suma, que sería 15. ¿Está bien? Correcto. Ojo, pestaña y ceja. Aquí se trabaja muy parecido a la progresión aritmética, con la diferencia que ya no sumamos. Recuerda, la única diferencia es que no sumamos, que multiplicamos. ¿Cómo paso del término 1 al término 6? Multiplicando, por una razón. He elevado a un exponente, y ese exponente es la resta de los lugares. Término 6, término 1, resto lugar 6 con lugar 1. Esa diferencia, que es 5, es la que se viene como exponente. Eso es correcto. Entonces tú multiplicas 160 por Q a la quinta y te da 5. Pasa a dividir y te va a quedar un 32avo. Pero un 32avo es un medio a la quinta. A exponentes iguales. Bases iguales. ¿Es correcto? Sí, profe. Muy bien. Ahora observa. Se sobreentiende que para pasar del término 5 al término 6, tú solamente has multiplicado por un medio, que es el Q. Solamente por un medio. Pregunta, ¿qué número iría acá para que multiplicado por un medio me dé 5? 10. El número 10, pues. Al multiplicar por un medio es como sacarle la mitad, como dividir entre 2. Por eso les decía ahora, ¿no? Al multiplicar por una fracción que está entre 0 y 1, es equivalente a estar dividiendo. Entonces te han pedido la suma de los dos últimos términos. El 10 y el 5. Y eso fue todo. ¿Facilito o no?